Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de el día de hoy del curso de Estadística Aplicada. Básicamente vamos a arrancar, bueno, mientras esperamos los demás compañeros que se conecten y para que alguien nos ayude a presentar algunos ejemplos del día de ayer, vamos a terminar de ver la otra variable de estadística importante que se trabaja como parte del curso. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo repaso, ¿verdad? Nada más. Entonces, ¿quién me quiere recordar cuál fue la variable que trabajamos el día de ayer? Precipitaciones máximas diarias. Perfecto. Precipitación máxima diaria. A ver. Máxima diaria. ¿Ok? Esa exactamente. Entonces, la precipitación máxima diaria, entonces básicamente lo que uno toma es la máxima en 24 horas, ¿verdad? Del año. ¿Ok? Después se hace la lista. ¿Qué hacíamos después? Cuando ya teníamos la lista. Esto ya es como el repaso, ¿verdad? Para que les ayude también para el examen. Uno tiene la Como, lista. Ajá. como dar los datos de mayor a menor. Perfecto, ¿verdad? Mayor a menor. Entonces después los enumero. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El último número determina lo que se llama el n mayúscula, que es un número entero, ¿verdad? Y después calculo la probabilidad, que sería, ¿cómo se calcula la probabilidad? N minúscula dividido entre Muy bien. N mayúscula más 1. N más 1. Excelente. Entonces ahí calculo todas las probabilidades y finalmente calculo el periodo de retorno, que se calcula como 1 entre la probabilidad. ¿Ok? Básicamente ese es este, el análisis de cálculo, ¿verdad? Recuerden que en estos casos, probabilidad y frecuencia son aproximadamente sinónimos, ¿verdad? Es decir, la frecuencia es la probabilidad, es decir, ocurre con una frecuencia de, no sé, de 0.95 veces por año, ¿verdad? Algo así. Y la probabilidad, y digamos el periodo de retorno es en años, ¿verdad? Entonces recuerden que el periodo de retorno es 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre la probabilidad en este caso, ¿verdad? Entonces esta es, digamos, esta probabilidad que ocurra es la probabilidad que ocurra en un año X, ¿verdad? Eso es muy importante, por eso es que es el inverso, digamos, ¿verdad? Esta probabilidad que ocurra es la probabilidad que ocurra en un año y por ende, digamos, el inverso del periodo de retorno es en años y entonces la probabilidad sería la probabilidad de ocurrencia en un año, ¿ok? Básicamente. Bueno, entonces, esto se aplica para qué también, o sea, lo aplicamos para precipitación máxima diaria y cuál otra variable es que también lo usamos. Para caudales mínimos. Al revés, más bien, caudales máximos. Máximos. Ah, Ah, para caudales máximos. ¿Verdad? Caudales máximos. ¿Ok? Entonces, ambos, y estas responden a una distribución de quién? logarítmica. Exacto, una distribución de Gumbel, ¿verdad? De Gumbel, que es aproximadamente logarítmica. Ya nosotros vamos a ver más a detalle qué es la distribución de Gumbel. Como les digo, en la segunda parte del curso vamos a ver predicciones, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber que la distribución de Gumbel es logarítmica. ¿Okay? Logarítmico significa que crece de esta forma, ¿verdad? Se va aplanando así, que crece muy rápido al inicio, crece rápido, ¿verdad? Pero ya llega a un punto donde crece lento. ¿Okay? ¿Cuál punto creen ustedes que es como el punto de quiebre en donde la curva crece rápido y después crece lento? Si este fuera el periodo de retorno. ¿Dónde creen ustedes que el periodo de retorno cambia?
como en qué periodo de retorno. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Más fácil. Veamos alguno, por ejemplo, del caudal máximo. A ver qué nos da. Si aquí está hecho. Ok, veamos este ejemplo, por ejemplo. Ok, entonces veamos este, que era de caudales máximos. Entonces veamos este ejemplo que era del caudales máximos para el río Cañas y periodo de retorno. Okay. ¿Dónde ven ustedes que se da realmente un cambio brusco entre un ascenso rápido y un ascenso más o menos lento? Este de acá es el periodo de retorno, ¿verdad? Y este es el caudal. Si ustedes tuvieran que partir esa curva a la mitad, diciendo que una parte es suave y la otra crece muy rápido, ¿dónde la partirían? ¿Cuál periodo de retorno? Va a ser lo más grande para que... Profe, Sí. tal vez el periodo de retorno de 15, tal vez. Bueno, está bonito aquí. Ok. Veámoslo ya partido. Aquí crece más o menos rápido y aquí ya se va acostando, ¿verdad? ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué les parece, por ejemplo, el periodo de retorno de 5 años? ¿Qué les parece? ¿Cómo ven esta curva ustedes todavía en esta parte? ¿Sube rápido o despacito? ¿Cómo la ven? Esta Rápido. La es, transición del 5 al 10 ujú, es diferente. toda se ve rápida, ¿verdad? No tan rápido como esto, pero todavía se ve que sube, ¿verdad? Que sube bastante. Todo esto al final de cuentas, recuerden ustedes que es para hacer obras, ¿verdad? Entonces piensen ustedes, por ejemplo, bueno, digan ustedes, no, yo voy a diseñar con 5 años de periodo de retorno. Resulta que usé 5 años de retorno y mi caudal son 225, digamos. Pero como dijo el compañero, si me voy a 15, resulta que mi caudal ya es 350. O sea, vean la diferencia que hay entre usar un periodo u otro. Y si me voy, por ejemplo, a 25 años, mi caudal ya es 400. O sea, es casi el doble que el de 5 años, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que esto es realmente algo muy grave, ¿verdad? Si uno lo analiza, yo no sé, digamos, ya viéndolo desde una óptica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si uso un periodo de retorno de 2 años más o menos? Resulta que es un periodo de retorno de 2 años, mi caudal es 100 apenas. Vean ustedes, si yo uso un periodo de retorno de 2 años y uso uno de 25 años, son 4 veces más grande, 400 contra 100. ¿Qué significa eso en términos de la obra? Por ejemplo, piensen que es un puente. Vamos a dibujar acá un puente. Pongamos que este es el puente. Entonces, piensen que este es el puente, ¿verdad? Entonces, si usamos el caudal de 100, supongamos que el agua va a llegar por aquí. Entonces, eso significa que ustedes estarían recomendando que el puente se ponga ahí en ese punto. Entonces, pondríamos el puente aquí, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué pasa? Que resulta que tiene un periodo de retorno de 2 años. Se vino el aguacero con un periodo de retorno de 10 años, 300 metros cúbicos por segundo. Y resulta que ese aguacero con un periodo de retorno de 10 años le va a pasar al puente por acá. Entonces, lo destruye. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este caudal de 2 años? ¿Cómo consideran ese periodo de retorno? ¿Apropiado para un puente o no muy apropiado?
Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Digamos, ¿cómo consideran ustedes un periodo de retorno de 2 años o de 5 años para el diseño de un puente? ¿Apropiado o no tan apropiado? De no tan apropiado. Muy bajo, ¿verdad? Parece que es muy bajo y que probablemente el río lo va a exceder muchas veces. No sé si han estado viendo estos días las noticias, pero por ejemplo en San José, no sé si han escuchado hablar de uno que se llama Bajo los Ledesma. Los que han visto noticias. El Bajo los Ledesma tiene una característica. Vean que el Bajo los Ledesma es solo este año ya se ha inundado 4 veces el puente. Si se ha inundado 4 veces, ¿cuánto sería ese periodo de retorno? Por ejemplo, un lugar que se inunde 4 veces por año, ¿cuánto sería el periodo de retorno? 3 meses. Bueno, sí, exacto, 3 meses, ¿verdad? O sería 1 sobre 4, que es igual a 0.25 años de periodo de retorno. Es decir, ese puente está diseñado, un puntillo ahí, con un caudal tan bajo, ¿verdad? Que probablemente va a ser sobrepasado muchísimas veces. Entonces, recuerden que esto sería, ¿verdad? El periodo. Cada un cuarto de año, o como dijo el compañero, cada 3 meses, estadísticamente es esperable que se inunde. Ahora, él se ha inundado 2 veces recientemente en un mes, ¿verdad? En un mes, 2 veces. Pero recuerden que al final hacemos evaluaciones anuales. Entonces yo lo que cuento es en el año cuántas veces se inundó, ¿verdad? Sigan ustedes llevándole la pista cada vez que hayan aguaceros y escuchen que digan, se inundó el Bajo los Ledesma, entonces ahí ustedes van a ir llevándole la pista. Bueno, para comentarles un poco y seguir reforzando este tema, resulta que durante muchos años, muchos años, ¿verdad? El periodo de retorno de obras pluviales era de 2 años. Por ejemplo, alcantarillados de las ciudades, alcantarillados pluviales y demás. Entonces, por ejemplo, ciudades como Alajuela y Heredia fueron diseñadas bajo esta estructura, ¿verdad? De periodos de retorno de 2 años. Imagínense ustedes estas ciudades cómo sufren en términos de las inundaciones probables durante periodos muy prolongados. En San José también. En San José hay lugares que se inundan todos los años, todos, porque justamente usamos periodos de retorno de 2 años, es decir, se inunda de año por medio, pero con el cambio climático y todo, pues obviamente se ha inundado mucho más seguido, ¿verdad? Entonces, básicamente, este concepto de periodo de retorno es muy importante. Para resumirles, en general, ¿verdad? Para resumirles, voy a borrar todo eso. Para resumirles, las políticas actuales de diseño de obras pluviales están diciendo que el periodo óptimo para diseñar ya está llegando a los 25 años, ¿ok? ¿En cualquier obra o solo en puentes? No, en puentes son 50 normalmente. En obras pluviales me refiero a alcantarillas, por ejemplo. Ah, ok. Alcantarillas o sistemas de mitigación pluvial. Sistemas de mitigación pluvial en proyectos por ejemplo, condominios, urbanizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, estos serían proyectos habitacionales. Y por ejemplo, se obliga, si uno va a evaluar un proyecto habitacional, normalmente cuando uno hace un proyecto habitacional, tiene la obligación de evaluar su susceptibilidad a inundaciones. Normalmente muchos proyectos habitacionales, por un tema de tramitología, permisos, plantas de tratamiento de aguas residuales, un montón de cosas, se construyen cerca de cauces. Por ejemplo, qué sé yo, este es el cauce y el proyecto va a ir acá. Esto favorece mucho el proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, vos podés hacer una planta de tratamiento de aguas residuales y hacer el vertido del agua al río. Puedes hacer lo que se llama el desfogue pluvial al río. Desfogue pluvial. Que sería todas las aguas que el proyecto genera, las puedes desfogar al río.
Entonces, los reglamentos municipales han ido cambiando esto. Originalmente era un periodo de retorno de 10 años. Ahora ya muchos reglamentos han subido a 25 años de retorno. Entonces, lo que hace es evaluarse el río en condiciones mucho más susceptibles. Y ahí va para arriba. Y probablemente entre más inundaciones hayan, más le van a subir el periodo de retorno, ¿verdad? Y como les digo, lo que son puentes, mínimo se considera de 50 años, ¿verdad? Mínimo. Ustedes ven puentes que gracias a Dios nunca en la vida se han inundado, ¿verdad? Por ejemplo, del Tempisque, ¿verdad? Obviamente. Tiene un nivel muy alto y además ya da con el mar y tiene otras características propias de eso. Pero bueno, entonces vean ustedes que sí, en efecto, un periodo de retorno de 25 años a mí me da ya mucha seguridad, porque además ya esta curva se empieza a aplanar mucho aquí. Ya esta curva ya no funciona igual a los 25 años. Veámoslo, lo mismo pasa en el tema de la precipitación máxima diaria, ¿verdad? Que vimos, por ejemplo, allá. Ven, esta curva, por ejemplo, hasta los 25 años, vean ustedes que ya va prácticamente plana, ¿verdad? Antes de los 25 sí existe una gran variabilidad. Por ejemplo, si yo me voy de 25 a 10, el caudal es cerca de un 25, un 50% fácilmente mayor. Y eso me pone en mucho riesgo, ¿verdad? La obra, ¿ok? Vean ustedes que la precipitación finalmente se manifiesta directamente en el caudal, ¿verdad? Como les comenté, la precipitación máxima diaria es una variable que usamos para estimación de caudales máximos en una determinada zona. Entonces, eso es muy importante. Voy a anotarlo acá en las notas, ¿verdad? Entonces, la precipitación máxima diaria más la distribución, recuerden el tema de la distribución. La distribución, recuerden que es cómo va lloviendo en el tiempo, ¿verdad? Si llueve más o menos. En una precipitación son insumos para el caudal máximo, ¿verdad? En una determinada cuenca, ¿ok? Bueno, entonces estas, digamos, son las dos, es una de las formas de calcular. Nosotros tenemos, básicamente en resumen, y esto pues en este curso si yo quisiera verlo, no ahora, sino cuando arranquemos ya en el tema de estimaciones, nosotros realmente tenemos tres formas básicas de calcular caudales máximos en un río, ¿ok? Esas tres formas son mediante precipitación máxima diaria, mediante intensidades y mediante traslado de cuencas. Traslado de cuencas. Entonces, rápidamente, ¿qué significa cada una? La precipitación máxima diaria significa en 24 horas, ¿verdad? Y ocupo la precipitación y la distribución y otra serie de variables. En intensidades ocupo el valor, y digamos, bueno, perdón, esta además ocupa definir un periodo de retorno, ¿verdad? Ocupa un periodo de retorno. Las intensidades van a ocupar un periodo de retorno y un tiempo de duración de la lluvia. Esto, modelo de intensidades, aplica básicamente para cuencas menores a 10 kilómetros cuadrados. ¿Okay? Este aplica para área menor a 10 kilómetros cuadrados. Este aplica para cualquier área. Y el modelo de traslado de cuencas lo que implica es tomar datos de otra cuenca y trasladarlos, ¿verdad? ¿Cómo se traslada? Bueno, eso es todo un método que vamos a ver cómo es, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos dos variables, la precipitación máxima diaria e intensidad, que son variables de lluvia que se le aplican a una cuenca y con ella se genera su caudal. Y también podemos obtener a partir de caudales ya existentes en otras cuencas, tomo el valor del caudal y lo traslado para calcular cuánto sería el valor en la cuenca que yo tengo en estudio. Este método lo vamos a ver más adelante, pero estos dos en general vamos a ver estadísticamente cómo aplican y hoy vamos a ver un poquito lo de intensidades. Bueno, ya tenemos
tal vez antes de continuar, no sé si alguien nos quisiera compartir si pudo hacer el del ejercicio de ayer o así, alguno de todos, digamos, ¿verdad? De los que hablamos, de la precipitación máxima diaria. Profe, yo hice uno. Está bien, Humberto, por favor, adelante. Voy a darte aquí la... Listo. Se está viendo ahí. Sí, claro, perfecto. Bueno, hice el de la estación, bueno, el de la cangreja hice. Ok, perfecto, Y, muy bien. y dio como logarítmica aquí. Entonces creo que Excelente. sí está bueno. Súper, ajá, muy bien. Perfecto. Entonces sí, vamos a ver, comparemos nada más los datos que te dio la cangreja en relación a lo que calculamos ayer para la estación. Ayer usamos Sanatorio, fue, ¿verdad? Sanatorio Durán. Entonces, por ejemplo, Sanatorio Durán nos dio que para 25 años de retorno aproximadamente tiene un valor de cercano a los 120 milímetros. ¿A vos cuánto te dio para 25 años? Ok, da un poco menos de 100, ¿verdad? Eso significa que la estación La Cangreja probablemente, digamos, tiene tormentas mucho menos intensas, ¿verdad? Que, por ejemplo, la estación que trabajamos el día de ayer, de Sanatorio. En eso mucho va a depender la ubicación geográfica, la posición con respecto. Hay un montón de temas de interpretación muy interesantes, pero sí, muy bien. Y el otro que se pedía era para 10 años, creo, ¿verdad? Entonces, para 10 años, ajá, la de esta de Sanatorio dio más o menos casi 100, como 90. ¿Cuánto te daría a vos entonces? Esa dio tal vez como no, 85 tal vez, o Más o 90, menos. por ahí, 85. Ok, andan parecidas, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es muy, 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 muy interesante, digamos, hacerlo, porque ahí es justamente donde ustedes se van a dar cuenta que para periodos de retorno bajos, prácticamente todo el mundo da igual, o sea, da lo mismo. En realidad no hay gran diferencia para periodos de retorno bajos. La diferencia viene cuando ya uno empieza a trabajar periodos de retorno más altos, donde se determinan, digamos, las tormentas extraordinarias que suceden en un determinado lugar. Por ejemplo, esta de la Cangreja, el valor máximo fue ¿cuánto? Para 40 años de retorno, creo que había ahí. 117. Ajá. Y en el caso de la que vimos ayer de Sanatorio Durán, la máxima fue 134. Entonces, no parece mucho, pero imagínense ustedes esto en una cuenca hidrográfica, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta toda esa cantidad de agua en términos de una cuenca, ¿verdad? La cantidad de metros cúbicos de volumen de agua que podrían producir 20 milímetros. Muchas gracias, Humberto. Ya puedes, muy, muy buen trabajo. Te felicito. Muchas gracias. Entonces, Gracias. para que se hagan una idea nada más, ¿cómo podrían, digamos, ustedes calcular cuánta cantidad de agua es la diferencia de eso? Hagamos un pequeñísimo ejercicio. Muy grande, ¿verdad? Supongamos que esta es una cuenca, ¿verdad? Supongamos que esta es una cuenca y toda la lluvia que en ella cae, ¿verdad? La lluvia cae en una lámina en milímetros, ¿ok? Entonces, esa lámina en milímetros que cae, podemos verla como, no sé, como una capa que cubre toda la cuenca, ¿verdad? Y dependiendo de los milímetros que sean, así va a afectar a la cuenca. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que le estamos incorporando una lluvia adicional de 20 milímetros adicionales, ¿ok? 20 milímetros adicionales. Entonces, supongamos que esta lluvia, por ponerle un tiempo, ¿verdad? Dura, no sé, supongamos que dura 30 minutos, para hacer algo muy general, digamos, ¿verdad? 30 minutos. Vamos a suponer que ya el suelo está saturado. ¿Qué significa que el suelo está saturado? Que todo lo que llueve aquí al final va a escurrir, ¿verdad? Todo lo que llueve escurre, ¿ok?
Esto es un cálculo general, no son los métodos de cálculo de método racional, sino que es una explicación introductoria para que ustedes entiendan cómo funciona la lluvia en una cuenca. Vamos a suponer que esta cuenca tiene un área igual a 1 kilómetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, 1 kilómetro cuadrado son 1000 por 1000 metros, ¿verdad? Lo que es igual a 1.000.000 de metros cuadrados. Y 20 milímetros son 0.02 metros, ¿ok? Entonces, ¿cuánto volumen caerá en esta cuenca si llueven 20 milímetros más, por ejemplo, que una estación que la otra, en un área de 1 millón de metros cuadrados? En total serían, ¿ok? En total sería un volumen igual a 1 millón, que sería el área, ¿verdad? Por la altura del agua, que serían 0.02, ¿ok? Esto sería la altura del agua o la precipitación. Y esto nos daría un total de 20.000 metros cúbicos de agua adicionales, ¿verdad? 20.000 metros cúbicos de agua adicionales. ¿Alguien tiene una idea de cuántos son 20.000 metros cúbicos en términos de volumen? ¿Será mucho, poco? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuánto consideran ustedes que son 20.000 metros cúbicos de agua? ¿Mucho o poco? Depende. Pero serían 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿no? Ajá, exacto. Es 20.000. 20 metros cúbicos serían. De profe. ¿Ustedes consideran que es mucho o más o menos? ¿Bastante? ¿Regular? ¿Cuánto consideran que es? Para mí sí es bastante, siento yo. Es mucho, ¿verdad? 20.000 metros cúbicos de agua es un montonón, exactamente. Es muchísimo. Y vean que acá lo que estamos evaluando son apenas los 20 milímetros que nos dio de más la estación Sanatorio, ¿verdad? Sanatorio, recuerden que da 130. Y la Cangreja que hizo Humberto nos da más o menos 110 eran, ¿verdad? Por ahí. Como máximo, digamos, las máximas precipitaciones. Entonces vean que esta pequeña diferencia de 20 milímetros nos va a provocar 20.000 metros cúbicos de diferencia de agua en una cuenca de 1 kilómetro cuadrado, ¿verdad? 20.000 metros cúbicos, como les digo, es un volumen de agua exorbitantemente grande, muy, muy grande. En realidad equivale a inundar, digamos, a inundar 2 hectáreas de terreno. 2 hectáreas son como 2 cuadras del centro de Liberia, inundarlas 1 metro de altura de agua, más o menos, para que se hagan una idea. Entonces yo voy a agarrar 2 cuadras y las voy a inundar 1 metro de agua. Eso equivale a 20.000 metros cúbicos de agua. O en su defecto, tomar 4 hectáreas, ¿verdad? Que serían 4 cuadras, e inundarlas 0.5 metros de agua. Entonces vean ustedes que todo esto hace que estas variables sean muy sustanciales en términos de su cálculo, ¿verdad? Y que si yo no utilizo los métodos adecuados, yo podría fácilmente inundar Liberia, ¿verdad? O podría fácilmente inundar Filadelfia o podría inundar cualquier lugar que consideren, ¿ok? Bueno, entonces vean ustedes que todo esto, por eso es que somos un poco rigurosos en buscar los diferentes valores y periodos de retorno y variables que estamos utilizando para los diferentes métodos, ¿ok? Entonces, bueno, esa es más o menos la idea. Bueno, entonces ahora reforzando un poquito el tema de la variable que vamos a ver hoy que se llama intensidad de precipitación. Intensidad. Ese término intensidad se conoce como curvas IDF. IDF, ¿ok? Curvas IDF. ¿Qué significa IDF?
intensidad. Uy, ¿sabe qué escribí? Intensidad, duración y frecuencia. ¿Ok? Eso significa estas tres variables: intensidad, duración y frecuencia. Entonces, ¿cómo se mide la variable de intensidades? Ya sabemos, ¿verdad?, que la precipitación máxima diaria se mide en milímetros. ¿Ok? La intensidad, por su parte, se mide en milímetros por hora. Milímetros por hora, ¿verdad? Y es un valor puntual. Es decir, yo voy a determinar la intensidad máxima en milímetros por hora. Entonces, esta variable va a depender de dos factores. Uno, de la duración, ¿verdad? Es decir, lo que se llama el tiempo de concentración. Y la frecuencia, que es básicamente, o sea, el periodo de retorno. Periodo de retorno. ¿Qué es el tiempo de concentración? Bueno, el tiempo de concentración es, si yo tengo una cuenca hidrográfica, es el tiempo en que una gota de agua que cae aquí dura en producir el caudal máximo en su punto de salida. Ese es el tiempo de concentración. ¿Ok? Entonces, normalmente, por ejemplo, para una casa de habitación, son aproximadamente 5 minutos. ¿Ok? Son 5 minutos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si un aguacero es intenso por 5 minutos, ya él me va a provocar los mayores caudales en la salida de mi desfogue pluvial de mi casa, ¿verdad? Con solo que dure 5 minutos. Pero ¿qué pasa si una cuenca va siendo más grande? Por ejemplo, pensemos en la cuenca del río Tempisque. ¿Cuánto creen ustedes que tiene que ser una tormenta para que la gota de agua que cayó aquí me produzca el caudal máximo acá abajo? ¿Cuánto creen ustedes que podría ser? Pueden inventar, no hay problema. También se vale inventar datos. Pero, por ejemplo, si para una casa de habitación dura 5 minutos, ¿cuánto creen que puede durar para el río Tempisque? Producir los máximos caudales en Filadelfia, por ejemplo. ¿Creen que dure, no sé, 20 minutos? ¿Media hora? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes creen que si llueve en el Rincón de la Vieja, ya a la media hora el agua llegó ahí a Filadelfia? Profe, no conocemos mucho, pero yo diría que no, que es un trayecto muy largo y el río es bastante. Ok. Tal vez yo diría que si llueve allá, no sé, ponerle unas. Es que no sé, voy a decir algo, pero Sí, sí, tranquilo, dale. Para eso estamos tal, aquí en la clase, para eso estamos. tal vez unas 8 horas. Está bien, ¿verdad? Muy bien. Diste en el grano, ¿verdad? Estamos hablando ya de horas, exactamente. Estamos hablando de horas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que cuando ya hablamos de horas, no podemos usar las curvas IDF, porque normalmente ellas solo trabajan en orden de minutos. Y por eso solo se aplican para cuencas chiquititas, como les hablé acá, ¿verdad? Solo cuencas inferiores a 10 kilómetros cuadrados, ¿ok? Entonces, para el río Tempisque definitivamente no podemos usar intensidad, duración y frecuencia. Tenemos que usar el método de la precipitación máxima diaria, ¿verdad? Entonces, por eso hay que aprender a calcular diferentes modelos. Y básicamente, pues esa es la idea un poco de trabajar un poco la parte estadística e hidrológica en diferentes tipos de variables. Entonces, la intensidad, como repetimos, vamos a seguir resumiendo acá. Entonces, IDF, ¿verdad? Implica cuencas pequeñas. Pequeñas.
Y las cuencas pequeñas implican tiempos de concentración inferiores a 1 hora. ¿Okay? Una fórmula muy rápida con la que uno puede determinar el tiempo de concentración de una cuenca de manera muy rápida. Esta fórmula, de hecho, fue publicada en Orozco, 2007. Sería el tiempo de concentración es 16 por raíz de A, donde A está en kilómetros cuadrados. Es una forma rápida, ¿verdad? No es la más precisa, pero si ustedes no tienen a mano ninguna otra fórmula, pueden determinarlo así, 16 raíz de A, donde A es en kilómetros cuadrados. Entonces, de aquí podemos ver que una cuenca de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente tiene un tiempo de concentración igual a 15 minutos, más o menos, ¿verdad? Es una regla, como dicen, de esas reglas de dedo, ¿ok? Tiempo de concentración de 15 minutos, básicamente, ¿verdad? Que fue como la cuenca que vimos acá, de 1 kilómetro cuadrado, ¿ok? Esto es, como les digo, una regla muy de dedo, ¿verdad? Que si ustedes no saben qué hacer, con esta regla más o menos se la pueden jugar. Hay cerca de, no sé, pueden haber unas 20 o 30 fórmulas para determinar el tiempo de concentración de una cuenca. Por ejemplo, está la de Kirkpatrick, la de Kirby, la de Servicio de Conservación de Suelo. Hay un montonón, o sea, deben haber unas 20 o 30 fácilmente. Que de todas, como les digo, la más fácil que yo he visto es esta, publicada en mi trabajo final de graduación de licenciatura, donde dice que el tiempo de concentración es 16 raíz de A. Ese sería, digamos, el modelo más sencillo para el cálculo de un tiempo de concentración. Bueno, entonces ya con eso ustedes se pueden orientar, ¿verdad? Ya saben que para una casa dura como 5 minutos, para 1 kilómetro cuadrado dura como 15 minutos y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos saber ya que para unos 10 kilómetros cuadrados dura en promedio unos 45 minutos o 50, ¿verdad? Más o menos, para que tengan una idea. Pero ya a partir de 10 kilómetros ya el método ya no es muy útil para generar el tiempo de concentración de la cuenca. ¿Okay? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es, ahora sí, ya que tenemos todo esto, vamos a ver cómo se estudia la variable de intensidad, duración y frecuencia. Para eso vamos a ver la tesis que les pasé el día de ayer, esta de Rafael Murillo, donde él estudia básicamente las variables en la cuenca del río Virilla. La cuenca del río Virilla, curiosamente, corresponde con el área metropolitana. El área metropolitana de Costa Rica. Es decir, contiene donde está la mayor parte de la población del país, ¿verdad? Entonces, por eso esta tesis pues ha tenido un gran impacto a nivel propiamente, ¿verdad? De consulta, de uso en reglamentos, ha sido muy utilizada. Y don Rafael Murillo, pues justamente le dirigió la tesis a Esteban Maroto, que fue el que vimos el día de ayer, ¿verdad? Bueno, entonces, como les comento, este tipo de tesis son sumamente importantes a nivel de la hidrología del país. Y por ende, pues básicamente, quien quiera entrarle a un trabajo como este, pues bienvenido será. Y va a tener un gran impacto a nivel nacional, ¿verdad? Como les comentaba el día de ayer. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver entonces esta tesis, ¿verdad? Para ver cómo funciona la variable intensidad, duración y frecuencia. ¿Ok? A ver si se abre. Está un poco pegado. Ok. Entonces, bueno, esto es pura estadística, ¿verdad? Entonces, la variable intensidad, duración y frecuencia genera curvas como este tipo, ¿verdad? ¿Cómo se leen estas curvas? Bueno, esto es la intensidad en milímetros por hora. Esto de acá, lo que se lee es básicamente, uy, perdón. Acá abajo se lee la duración, como ustedes ven, ¿verdad? Entonces, esta sería la intensidad en milímetros por hora. Esta es la duración. Y esto de acá sería el
periodo de retorno. Periodo de retorno. ¿Ok? Entonces, básicamente, para encontrar la intensidad, uno va a tener que escoger un periodo de retorno y una duración respectiva para la cuenca que esté trabajando. Disculpen un momento. Básicamente vamos a tener que escoger ambas variables, ¿verdad? Esto puede verse desde este gráfico, pero también la forma mejor de verlo es básicamente con una tabla. Que las tablas vienen al final de esta... Déjenme borrar todo esto. Las tablas básicamente vienen al final de esta tesis para lo que corresponde con el Valle Central, ¿verdad? Entonces, veámosla acá al final. Curvas de intensidad. Ustedes pueden leer la tesis, ¿verdad? Es muy importante también poder, digamos, entender el origen. Pero los datos, pues básicamente se presentan acá. Vean ustedes, por ejemplo, valores de gamma. O sea, todo esto al final son evaluaciones estadísticas que se hacen para llegar a obtener los valores. Como les comentaba el día de ayer, también acá tenemos valores de series de precipitación máxima diaria, ¿verdad? Murillo hizo las dos variables. Esto sería precipitación máxima diaria. Y vean que acá viene la serie. En el caso de él son 20 años, ¿verdad? Del 70 al 90, 20 años. En el caso de Maroto, como vimos, ya eran 40 años. Vean que estas dos tesis tienen una diferencia de 20 años una de la otra. ¿Ok? Entonces, este es el caso de la precipitación máxima diaria. Y el caso de la intensidad, duración y frecuencia. Ven, acá por ejemplo estamos hablando valores de precipitación con la distribución de Gumbel. Eso nosotros lo vamos a terminar de resolver el próximo semestre. Y acá están las curvas IDF. ¿Ok? Entonces, finalmente las curvas IDF lo que nos generan son un cuadro como este, ¿verdad? Que trae un tiempo de duración y un periodo de retorno en años, ¿verdad? ¿Quién determina el periodo de retorno? Pues básicamente el diseñador, que podrían ser ustedes, o algún reglamento que nos exija usar un periodo de retorno de 10, 15, 20, 25 años, ¿verdad? Por ejemplo, el reglamento actual de AIA exige 10 años para alcantarillado pluvial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sienten 10 años para un alcantarillado pluvial? Di, profe, tal vez que es poco. Se oye. Y tal vez ya con los estudios que se han hecho, descubrieron que era muy poco y ya lo pasaron a 20, creo que dijo. Sí, digamos, el de AIA sí es todavía 10 años, ¿verdad? Los reglamentos municipales, esos sí son 25. Pero el AIA todavía rige un diseño de 10 años. Es decir, vean ustedes que cuando yo tengo un diseño de 10 años de retorno, la probabilidad de que se inunde un año es 1 sobre 10, que sería 0,1. Es decir, es una probabilidad alta, ¿verdad? Realmente tengo yo bastantes probabilidades de que se me inunde el alcantarillado en un año. Entonces, pero bueno, así está la legislación, ¿verdad? Claramente, y por eso hay tantos problemas de inundaciones urbanas. Pero bueno. Entonces acá tenemos el tiempo de duración que va desde 5 hasta, normalmente uno lo llega hasta 60 minutos, ¿verdad? Es difícil que uno se pase más de ahí. Pero porque, digamos, ya para cuencas mayores, estas variables de intensidad, duración y frecuencia no son tan, digamos, tan válidas, ¿verdad? Bueno, entonces, esto sería las dobles entradas que hay que hacer. Como les digo, el periodo de retorno, que ya, por ejemplo, si son 25 años, y la duración, que va a depender del tamaño de la cuenca. Pensemos, por ejemplo, en una cuenca de 2 kilómetros cuadrados. De acuerdo a la fórmula que les pasé, más o menos cuánto sería el tiempo de concentración, que normalmente es igual al tiempo de duración.
¿Cuánto sería más o menos? De acuerdo a la fórmula que les pasé. Recuerden que la fórmula era tiempo de concentración es 16 por raíz de A. ¿Cuánto me daría? 22.62. Muy bien, 22.62. Entonces vean que yo no tengo entre 20 y 25, no tengo. Entonces va a ser un valor entre 20 y 25, como la mitad más o menos, ¿verdad? Entonces si tenemos 127 y 116, sería como más o menos la mitad de esos dos, que sería como 10, 5, sería más o menos como unos 121, ¿verdad? Milímetros por hora, ¿ok? 121 milímetros por hora, ¿ok? Ese sería más o menos el valor que tenemos que escoger, ¿verdad? Para efectos generales. Y básicamente así es como se escogen los datos para el modelo de intensidad, duración y frecuencia. En general, esos serían únicamente los datos que se necesitan para poder escogerlo. Sería el tiempo de duración, que sería el tiempo de concentración, y el periodo de retorno bajo el cual yo quiero trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes que esta tesis proporciona datos para todo el área metropolitana, ¿ok? Entonces acá está San José, Aeropuerto, La Garita, San Josecito, Pavas, Sabana, Sabanilla, Bala Blanca, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente, estos son, digamos, los dos modelos que tenemos, ¿verdad? Como ven acá están las curvas también, si no lo quiere leer uno directamente del cuadro, también lo puede leer si quiere de estas tablas. Para mí es más fácil leerlo del cuadro, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que también le gusta leerlo de aquí. Que uno dice, bueno, si el tiempo de concentración son 10 minutos y tengo un periodo de retorno de 5, 10, 15, 20, 25, ¿verdad? Entonces lo leo ahí. Me parece un poco más incómodo, pero también se usa mucho, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válido, ¿ok? Bueno, entonces básicamente esta precipitación, ¿verdad? Es uno de los modelos, pues también que utilizamos para efectos generales. Bueno, entonces como les comentaba, ¿verdad? Nosotros vamos a tener tres tipos de formas de calcular caudales, que eso lo vamos a hacer, si Dios quiere, en la próxima parte del curso. La precipitación máxima diaria, la intensidad, ¿verdad? Y el traslado de cuencas. Los tres los vamos a hacer de esa forma, ¿ok? Bueno, entonces, finalmente, como resultado de todo esto, vemos que a partir de la información estadística de lluvias, nosotros podemos obtener los datos respectivos para evaluar diferentes periodos de retorno y variables estadísticas. Tal vez para comentarles muy rápidamente cómo se hace el análisis de la intensidad, duración y frecuencia. Este análisis, si el de la precipitación máxima diaria es laborioso, este es todavía más laborioso. Porque resulta que para hacer el análisis de intensidad, duración y frecuencia, yo ocupo buscar de las tormentas máximas, ¿verdad? Esto se llama una banda de lluvia. Una banda de lluvia, ¿verdad? Y la banda va graficando. Entonces ella va graficando aquí cómo se comporta la precipitación, ¿verdad? Y va y aquí. Entonces yo tengo que evaluar, este es el tiempo, ¿verdad? Resulta que yo tengo que evaluar, y esta es la precipitación en milímetros. Tengo que evaluar en diferentes periodos, es decir, por ejemplo acá, si hubo un pico, tengo que evaluar para 5 minutos. Después tengo que evaluar para periodos de, no sé, supongamos que de acá a acá son 10 minutos. ¿Cuánta precipitación se acumuló en los distintos intervalos de tiempo para la máxima tormenta del año? ¿Ok? Máxima tormenta del año.
Pero vean ustedes que esto todavía me complica más el estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que la máxima tormenta del año es en 24 horas, yo esos datos sí los tengo bien acumulados. Pero resulta que, por ejemplo, si yo acá tengo una tormenta de 10 minutos, que fue la máxima del año, ya ahí ya yo tendría que evaluar prácticamente todas las bandas de precipitación del año para poder obtener estos datos de intensidad. Entonces, por eso es una variable mucho más complicada, ¿verdad? Esta variable de intensidad sí ha estado mucho más estudiada en el país. Y, por ejemplo, el meteorológico, les voy a enseñar por acá. Y de hecho les voy a pasar estos dos documentos. El meteorológico la ha estudiado, ¿ok? Esa sí la estudió el meteorológico. Entonces, tenemos dos documentos, ¿verdad? Donde, vamos a compartir la pantalla más fácil, donde tenemos las curvas de intensidad, duración y frecuencia de algunas estaciones meteorológicas automáticas. Este dato pues fue mucho más fácil de obtener porque eran estaciones automáticas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden consultar la intensidad, duración y frecuencia. Acá viene todo el desglose teórico, ¿verdad? Donde dice que la intensidad se define como la tasa temporal de precipitación por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, el periodo de retorno y la probabilidad son inversos, ¿verdad? Ya todo eso ustedes lo saben. Entonces, acá viene el desglose de cómo se calcula, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, ahí es muy interesante toda esta parte de estadística. Método de Gumbel, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelantito. Y básicamente lo que nos da esto finalmente son los datos de la intensidad, ¿ok? Entonces véanlo acá. Por ejemplo, tenemos intensidades para distintas estaciones. Para la estación 73129. Este documento tiene la particularidad de que uno tiene que irse a consultar el cuadro primero. Por ejemplo, 73129 es Recope 8 Mogo, ¿verdad? Recope 8 Mogo. Y después de que yo ya sé que es Recope 8 Mogo, 123, 129, perdón. Entonces yo ya vengo y escojo cuál es la estación que más me funciona. 129, la 74, 151, etc. Entonces, como les digo, ya el IMN generó esta para intensidades al ser, digamos, estaciones mucho más automatizadas. Entonces nos da simplemente los datos con las bandas, ¿verdad? Para diferentes, esto es mucho para periodos de retorno nuevo. Entonces, básicamente, pues ya ella nos da todo el desglose de la información, ¿ok? Bueno, y acá pues se ven las curvas, como les comentaba, ¿verdad? De duración y la intensidad para los diferentes periodos de retorno que estamos trabajando, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente, ¿verdad? Vean, acá está la prueba de análisis de varianza. Se realiza una prueba de distribución Fisher, ok, perfecto. Bueno, muy interesante. Entonces, para que ustedes vean, como es un curso, pues básicamente de estadística aplicada, la idea es que vean, digamos, qué usos tienen todas estas aplicaciones estadísticas que se ven, ¿verdad? En general, y qué variables son las que normalmente se determinan a partir de este tipo de informaciones. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes también estos dos documentos. Se los voy a pasar de una vez por el WhatsApp para que cuenten con esa información como parte de la base de información para el curso, ¿verdad? Y que son pues bases muy importantes de información estadística que ustedes van a utilizar en un futuro para efectos de realizar sus respectivos trabajos profesionales, ¿verdad? Como tal, ¿ok? Bueno, entonces eso sería básicamente lo que quería ver hoy. Y pues básicamente con esto ya quedaríamos con la materia cubierta para el examen, ¿verdad? De esto pues probablemente venga alguna pequeña pregunta o así, a efectos de que ustedes tengan claridad sobre el tema de, de lo que corresponde, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Si les parece interesante este tema de generar información para sus respectivas zonas de estudio, echémosle un ojo nada más a la estación, perdón, al informe de
del Instituto Meteorológico para ver cómo andamos de estaciones en Guanacaste. Vamos a ver. Dice que tenemos La Rebusca, Coto. No. Cantagallo, Finca La Ceiba, Cartago. Aeropuerto, profe. Aeropuerto de Liberia. 74-51. Ah, ok, perfecto. Y la de Santa Cruz también. Ujú. Pero vean ustedes que solo hay 2, ¿verdad? Para todo, para toda la región, digamos, de información dada, lo cual es muy poco, ¿verdad? Por ejemplo, en el otro que les envié, de intensidad de estaciones Profe, ¿y mecánicas, ese de Hacienda Mujica dónde es? no sé, digamos, déjame echar, ahorita le echamos un ojo a ver dónde queda. Tal vez sea por la Cruz, por esos sectores. Podría ser, sí. Por ejemplo, este otro, vean que este es de estaciones mecánicas, que únicamente tiene 4 estaciones en toda la región de Guanacaste, ¿verdad? Para que le echen un ojo. Entonces, es muy poco, ¿verdad? Realmente hay muy poca información a nivel de la región Chorotega. Información base es muy poca, ¿verdad? Y vean ustedes, por ejemplo, que para la región central hay muchas más estaciones, probablemente. Y está la tesis esta de Murillo y está un montón más de información. Y, por ejemplo, todavía, si alguien quiere hacer un aporte, ¿verdad? Vean la región norte. No hay absolutamente nada. La región península de Nicoya, no hay nada, ¿verdad? En términos de estaciones mecánicas. Entonces vean ustedes que en realidad la oportunidad, yo no lo veo como un vacío, sino que lo veo como una gran oportunidad de poder aportarle algo, digamos, a la región a efectos de disponer. Vean ustedes, por ejemplo, en este caso, en estaciones automáticas, en San José hay 1, 2, 3, 4, 5 estaciones en la región central, ¿verdad? Y pues realmente hay muy pocas en otras regiones. Por ejemplo, Golfito, o la zona sur, o la región Chorotega, o la región norte es la que está más abandonada de todas. Realmente ahí casi no hay información meteorológica. Si alguien quiere ayudarle al país, puede estudiar acá en esta parte, ¿verdad? También este tipo de información meteorológica que pues es bastante importante, pero en realidad el país pues no tiene tan a detalle esa parte, ¿verdad? Entonces, estos 2 documentos tienen toda la parte de intensidad, duración y frecuencia, que son pues temas muy importantes, ¿verdad? Y que ustedes, por ejemplo tiene así la Guinea, Llano Grande, Liberia, Tilarán y el Ingenio Taboga. Son las 4 que hay en la región Chorotega, que pues es muy poco, ¿verdad? Como ustedes saben, La Cruz, por ejemplo, no tiene datos, toda la parte montañosa no tiene datos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es algo importante la generación de esto. Y pues también que sepan que si ustedes a futuro los llegan a contratar para hacer un estudio hidrológico, ustedes van a tener que hacer esto para las zonas que vayan a estar estudiando, ¿verdad? Entonces, recuerden que en el país hay muchas más estaciones que las que vienen aquí. No solamente existen estas, existen otro montón. Entonces es importante contar con las estaciones que el IMN tiene datos o el ICE también, ¿verdad? Para si en un futuro ustedes requieren comprar, pues básicamente que sepan cómo buscar la estación y demás, ¿verdad? Que es parte, digamos, de lo que hay que ir teniendo de una vez claro. Todo eso lo podemos ir viendo en el transcurso del curso un poco, para efectos de que ustedes pues vayan teniendo certeza de cómo se consigue la información. Recuerden que en hidrología los métodos son importantes, pero la búsqueda de la información es lo más difícil en general, ¿verdad? En el país especialmente, pues dado que no tenemos información de primera mano y digamos, disponible en tiempo real, ¿ok? Bueno, entonces, por ahí andaríamos. No sé si tienen alguna consulta adicional. ¿Qué les parece este tema? Digamos, es un tema muy, muy importante y que es justamente de aplicación de la estadística al quehacer hidrológico, de primera mano, ¿verdad? De hecho, la hidrología y la estadística son casi que hermanas, ¿verdad? Ellas realmente, nosotros, bueno, en hidrología usamos estadística todo el tiempo para determinar periodos de retorno, para determinar probabilidades de ocurrencia, para determinar diferentes eventos y ajustes a distribuciones para efectos de poder determinar un fenómeno específico, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, chicos.
Bueno, si no tienen, entonces, sí, adelante. Consulta no, porque realmente está bastante claro como usted lo está detallando, sino nada más es como reforzar que sí es como bastante importante comprender bien lo que son los datos para poder realizar buenos análisis, y es lo que usted nos ha venido a explicar más a fondo. Ok. Sí, ¿no? La idea es esa. Y como les digo, veamos el curso como ya un curso de aplicación de necesidades, o sea, de que ya los oriente a ustedes a ver qué cosas se ocupan, ¿verdad? En la región, y especialmente pues también un poco a lo que se van a enfrentar en el futuro, ¿verdad? Ya en quehaceres profesionales. Acá pues básicamente lo que estamos es tratando de enfocar el curso al máximo a la parte de aplicabilidad de la estadística, ¿verdad? Que es pues lo más fuerte que hacemos. Y pues la idea es esa. Como les digo, la segunda parte del curso va a ser todavía más, como más, más fuerte en términos de predicción. Entonces, pues va a ser mucho más interesante, ¿verdad? Ya ver, digamos, ya extrapolaciones a periodos de retorno de 100 años, ver cómo darle el tratamiento a los datos, ver cómo ya, si me faltaron datos, si los puedo completar o no. Pero sí, al fin de cuentas, realmente la estadística es mucho esto, ¿verdad? De enfrentarse a datos, procesarlos y analizarlos y obtener de ella, pues, parámetros para diseñar, ¿verdad? Realmente esa es la funcionalidad de todo esto. Obtener datos para tomar decisiones de diseño, de obras, de repartir agua, dar una concesión, etcétera. Piensen siempre en los máximos y en los mínimos. Ustedes, de hecho, por la región donde están, experimentan ambos fenómenos. En todo Costa Rica no hay un lugar donde uno experimente mejor el tema de máximos y mínimos en hidrología como en Guanacaste, porque ustedes en verano tienen grandes problemas a nivel de agua en pozos, bueno, nacientes hay pocas, ¿verdad? Pero en general sí hay una gran baja y merma en el agua, y en invierno existe un excedente exorbitante de agua, ¿verdad? Que provoca inundaciones y todo. Entonces yo sinceramente, y siempre se lo he dicho a todos los colegas, no hay un mejor lugar en Costa Rica para estudiar la hidrología que en Guanacaste. Siempre he estado súper feliz que hayan abierto la carrera en la región, porque me parece que es el lugar idóneo para estudiar hidrología, porque tenemos todos los fenómenos hidrológicos que uno se puede imaginar ahí. Y entonces es una gran oportunidad para estudiarlos, porque además ha sido una región que tradicionalmente no tiene tanto estudio en tema hidrológico, ¿verdad? Vean, digamos, las estaciones son una muestra clara de que no hay ninguna información real, digamos, para efectos de análisis. Entonces, es una gran oportunidad, como les digo, y pues para los que les guste esta área, pues está abierta la puerta, ¿verdad? Para que quieran entrarle con toda confianza a estudiar este tipo de cosas, ¿verdad? Así que, pues de mi parte eso sería. Y si no tienen ninguna consulta, pues ya daríamos la clase por terminada el día de hoy. Y pues como no se conectaron los demás compañeros, el examen ya pues quedaría para el próximo jueves, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios lo permite. Como les digo, trabajen bien las tareas, hagan los ejercicios que quedaron no de tarea formal, sino como para hacerlos de un día para otro, porque todo eso al final es lo que se va a evaluar. Realmente no va a haber nada diferente a lo que hemos visto que se evalúe en el examen, ¿verdad? Entonces, si quieren pueden ver otra vez los videos, todos están ahí en el canal, ¿verdad? Y pues básicamente, como les digo, todo está debidamente dado para que ojalá pues les vaya bien. Y en general el examen no va a ser nada, nada diferente a lo que hemos hecho. Es básicamente lo que hemos trabajado en el semestre. Entonces, de mi parte sería eso. Y pues les deseo una feliz tarde y que tengan... Profe. Sí, adelante, Carlos. Sí, el examen usted lo sube el otro jueves. Si Dios quiere, sí. Ya el jueves a las 8 de la mañana ya ustedes lo van a tener. Si no en la página, ¿verdad? Del aula. Si ya definitivamente no lo En WhatsApp, por lo logramos, menos. se los pasaría exacto por WhatsApp para que lo puedan descargar y trabajar directamente ahí. Listo. Es Y, individual, y ¿verdad? profe, sería... el examen aún estoy yo, podría ser, ¿verdad? Que en un último instante pueda determinar que lo hagan en parejas también, ¿verdad? Pero todavía no es algo que sea debidamente definido. Entonces,
Por ahora el examen es individual. Esa es, digamos, la indicación. Ese día nos al damos día. cuenta. Ese día no, yo les avisaría un par de días antes para que ustedes se puedan organizar, ¿verdad? Obviamente, porque si no, ya ese mismo día, pues, y si ya no quieren encontrar pareja y así. Pero yo les avisaría con un poquito de tiempo, ¿verdad? Si lo hacen individual o en pareja. Y es todo el día, ¿verdad, profe? De tiempo. Sí, el examen va a estar desde las 8 de la mañana y la idea es entregarlo a las 6 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Para que tengan ese espacio para poder trabajarlo. Y como les digo, traten de tener todo montado para que cuando aprovechen las tareas y no tengan que estar redactando cosas de marco teórico y cosas así, ¿verdad? Sí, Carlos, ibas a decir algo. Sí, es que, no, yo me parece